Hola estudiantes, esperando que se encuentren bien, les cuento un poquito. Estoy grabando estas cápsulas para poder apoyarlas en las distintas materias que yo imparto, ¿cierto? Y específicamente en educación ciudadana voy a ir subiendo estos videos o audios, ¿cierto? Que las van a ir complementando. Específicamente esta cápsula es de la guía número 5 de educación ciudadana y que se basa en el tema de la ciudadanía, es el contenido principal, ¿ya? Eh, en esta guía en particular, ¿cierto? Se habla del concepto de ciudadanía y se intenta llegar a una aproximación de lo que es el ciudadano, ¿ya? ¿Qué es la ciudadanía? Es la gran pregunta, ¿cierto? En el fondo, en palabras muy simples, es un conjunto de derechos y responsabilidades, ya que los derechos y deberes, obviamente, de los sujetos que pertenecen a un Estado, considerando que ese Estado debe mantenerse de alguna manera estable y que aboga por el bien común, que es un elemento que ya hemos analizado en el fondo. Para poder mantener ese bien común es necesario y es fundamental que los ciudadanos cumplan estos derechos y deberes. Este término viene del latín, de civitas, ¿cierto? Que significa ciudad, por lo tanto muchas veces se asoció al ciudadano con alguien de ciudad, por algo que lo dice. Hoy en día obviamente el término está mucho más ampliado. De hecho, la ciudadanía ha tenido una evolución, ya porque evidentemente no siempre han sido ciudadanos todo lo que se considera como el pueblo. ¿Ya? Eso es importante entenderlo. Por ejemplo, en el siglo XIX en Chile, a principios del siglo XIX, cuando comienza nuestra república en 1818 y mucho más adelante en 1823, incluso con la primera constitución en 1833, se plantea que los ciudadanos son aquellos hombres, varones, ¿cierto?, mayores de 21 que estaban casados o de 25 que estaban solteros y que tenían derecho a propiedad. Casi solamente le faltó colocar que fueran católicos, porque de alguna manera había muchas más restricciones para la idea de ciudadanía que hoy en día. Eso fue cambiando a través de los años y a través de las necesidades que obviamente tenía nuestra nación y nuestro Estado, ¿ya? Pero evidentemente dentro de esa evolución, actualmente la ciudadanía incluso contempla el concepto de la ciudadanía activa, ¿ya? Por ejemplo, ya no se concibe solamente como un tema político o un tema que tiene que ver con la igualdad ante la ley, ya ni la nacionalidad. Por ejemplo, Adela Cortina, que es una de las voces más importantes respecto a este tema de la ciudadanía, ella plantea la idea de la ciudadanía activa, que en el fondo se trata de que el ciudadano es alguien que se compromete en distintas instancias de la vida de su Estado, ya sea la política, la social, la civil, ya la económica, intercultural, cosmopolita, distintos elementos, pero que de alguna manera, y muchos más evidentemente, pero que forma parte de un todo en donde se dan estas responsabilidades y también los derechos propiamente tal, ¿ya? Esto porque hoy en día con la globalización, ¿cierto? Y con la masificación de los distintos medios, de alguna manera no podemos estar hablando de una ciudadanía limitada solamente al voto, por ejemplo, o a la participación electiva o democrática, sino que ciudadano es aquel que al día a día realiza algo para con sus ciudadanos o sus compañeros ciudadanos. Adela, por ejemplo, plantea la idea de las dimensiones. En la política, por ejemplo, la idea de la igualdad de derechos civiles y políticos, igualdad de condiciones independientes de género, de raza, de lo que sea. Responsabilidad de respetar los derechos de los demás y de participar en la vida política. El derecho y el deber, evidentemente. En lo social, la igualdad de acceso a la oportunidad de servicio y el uso responsable, porque evidentemente no podemos pensar en tener esos servicios si no los sabemos utilizar bien, ¿ya? La ética profesional, ¿cierto? Y la participación en la opinión pública y voluntariado, la equidad en lo económico, la equidad en las relaciones laborales, la responsabilidad personal y corporativa y el consumo justo y responsable. ¿Qué hace un ciudadano intercultural? El respeto activo, solidaridad y el diálogo con sus congéneres y el apoyo a los inmigrantes, ¿ya? Y el cosmopolita, que quiere decir del mundo en el fondo, que tiene que ver con la solidaridad internacional, la equidad mundial y instituciones como la ONU y las ONG que de alguna manera fomentan este elemento de ciudadanía. Por lo tanto, la ciudadanía es un concepto en constante construcción, chiquillas, y junto con eso también es un concepto que de alguna manera plantea como fundamental el hecho de que sea multidimensional. Ya hoy en día no podemos entender la ciudadanía como lo entendía en el siglo XIX ni en el siglo XX. Ya esa concepción está pasada de moda, podríamos decir. ¿Ya? Entonces, a partir de ello, yo les planteo una actividad que se ve larga, ¿ya? Pero que en realidad no es tanto,
que ya con esa concepción básica del tema de la ciudadanía, se les plantean dos posturas de la ciudadanía según dos tendencias políticas o tendencias teóricas. Una es el liberalismo y otra es el comunitarismo, ¿ya? Ambas tienen ciertos elementos en común respecto a cómo interpretan la ciudadanía, pero también principalmente contienen diferencias, ¿ya? Entonces, ¿qué les planteo yo? Yo les planteo una tabla en primer lugar, ¿cierto? Que es la primera actividad, ¿cierto? Que tras la definición de estos elementos, o del análisis de esas dos fuentes, ustedes planteen qué definición del ciudadano tiene tanto la primera fuente como la segunda. ¿Qué entienden por ciudadano? ¿Qué formas de participar tiene ese ciudadano en el Estado o en la organización que se estipule? ¿Cuáles son los derechos que debe cumplir un buen ciudadano y cuáles son los deberes que también tiene? ¿Cuáles son los derechos que ellos tienen, cierto, que el Estado les tiene que garantizar, por ejemplo? Pero también cuáles son las responsabilidades que cada ciudadano debe tener en ese contexto, ¿ya? Así que simplemente un elemento de identificación, no es de explicación necesariamente, pero sí de señalar algunos elementos, ¿ya? Y para ello les recomiendo siempre ir primero a esta pregunta y posteriormente ir a la lectura de la fuente, ¿ya? Porque si leen las fuentes inmediatamente y después se van a la lectura, se van a olvidar de algunos elementos y van a tener que volver una y otra vez a la guía. Y la segunda es una pregunta metacognitiva, ¿ya? Que indica qué procesos mentales yo realicé para hacer la actividad. ¿Qué es lo que hiciste para poder definir esto? Primero leíste, primero estipulaste algunas diferencias y similitudes, creaste un mapa conceptual o estableciste algunos criterios para separar estos elementos, o para poder encontrarlos en la fuente. Tuviste que subrayar en la fuente o tuviste que identificar cuál era primero la idea principal de cada uno de los elementos. ¿Cómo lo hiciste tú personalmente? Eso es lo que me interesa saber, porque así también sabemos de alguna manera cuáles son nuestros procesos mentales en el aprendizaje, ¿ya? Así que, chicas, espero que no haya tantas dudas respecto a esto. Es una materia semi nueva, podríamos decir, así que cualquier duda o consulta me la hacen llegar. Saludos.